todo está bien, no os preocupéis. Bueno, vamos a presentar. En principio soy todo bien y está todo bien. Vale. Bienvenido todo el mundo a esta merienda cena con Ad Absurdum. Este es el séptimo programa de la tercera temporada. Bueno, ya sabéis que vamos pasando de merienda cena a merienda fluzo. De hecho, David, que está hoy con nosotros, estuvo en enero en el Merienda Fluzo, ese programa posterior bueno, al propio condensador de flujo que hacemos todos los fines de semana. Y hoy lo tenemos con nosotros para hablar de un libro. Para hablar de un libro que de hecho ya nos adelantó en su momento. Pero bueno, estamos de Absurdum David por aquí. Hola. Yo mismo, Hola. Juan Jesús. Y bueno, David Alegre, bienvenido de nuevo bueno, a este lugar de internet. Qué tal Bueno, va todo? Ya estábamos hablando un poco, pero bueno. bueno, sí, lo que decíamos, situación compleja del año, la menos agradable y la mejor porque también se acaba todo. O sea que a punto de entrar ya en vacaciones, que es lo que deseamos con mayor ansia y bueno, en fin, eso. También con pena, ¿no? De que se nos van los alumnos y llegarán otros nuevos, en fin. Pero un gusto estar aquí con vosotros, de verdad, gracias. Muchas gracias. En enero estuvimos hablando un poco de lo que es la vida en la guerra, ¿no? Del estudio de la guerra, bueno, en la actualidad, de cómo se han cambiado algunos enfoques. Y nos adelantaste que ibas a publicar un libro, Colaboracionistas, Europa Occidental y el Nuevo Orden Nazi, en la editorial Galaxia Gutenberg, que es este que tengo aquí. Y de hecho, pues al final creo que fue en mayo cuando se publicó. Finales de abril, sí, 27 de abril. Finales de abril, vale. Bueno, pues ya está publicado, ya todo el mundo puede ir a por él si lo desea. Y vamos a hacer una entrevista, esta vez en concreto, con respecto a este libro y algún tema que, bueno, que pues tiene que ver con el libro. Pero bueno, antes, es un ensayo, esto va a ser un poco mi objetiva opinión. Objetiva, ¿eh? Mm. Es un ensayo complejo, es un ensayo que cuando me puse a leerlo me atrapó bastante, estuve bastante inmerso en el mundo que vas describiendo, porque es una especie de micromundo dentro de lo que sería la Segunda Guerra Mundial y, bueno, y los años 30, sobre todo de la Europa occidental. Y es un libro que me parece brutal. O sea, supongo que te lo han dicho ya mucho. No sé, no sabría decirte. O sea, es que es algo que creo que va un poco más allá de lo que normalmente se ve cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial y de todo ese mundo. Pero yo, precisamente por eso, quería lanzarte la primera pregunta: es ¿por qué este tema? ¿Por qué colaboracionismo durante los años 30 y 40? A ver, me ha gustado mucho lo que comentabas tú, ¿no, Juan, del micromundo, porque realmente es lo que es decir, es un mundo pequeño, miserable, asfixiante en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y creo que si el libro ha conseguido transmitir esa idea es que he tenido éxito a la hora bueno, de proyectar un poquito el tema. El tema viene no por impulso mío en realidad. Estas cosas a veces no son tan románticas como quizás uno querría. Yo me quería dedicar personalmente, bueno, este es el resultado de mi tesis doctoral, ¿no? Una tesis que va del año 12 al 17 y que a partir de ahí madura y, o sea, el 17 la defiendo y ahí se queda. Pues vuelvo a Alemania, sigo leyendo cosas sobre el tema, pero por el camino pues bueno, como mucha gente que me sigue ya sabrá, he hecho otras cosas, he publicado otras monografías, he profundizado en otros aspectos y he podido seguir, digamos, de alguna manera. He dejado en barbecho ese tema, pero nunca lo he olvidado bueno, eso se ha beneficiado, ¿no? Eso ha beneficiado al resultado final, yo creo. Le ha dado una madurez extra. Bueno, eso tiene que mucho que ver también con los ritmos académicos. Yo estoy contento porque creo que esos 5 años extra han dado al trabajo un pozo y un orden y una perspectiva distinta, ¿no? Aun cuando las ideas fuerza que hay son las mismas que las que había hace 5 años. Yo no me quería dedicar a este tema, en realidad, quiero decir, a ver, es un tema que me es grato, obviamente me gusta mucho, lo he disfrutado muchísimo, pero mi objetivo era dedicarme al estudio de la violencia intracomunitaria en los años 90 en Yugoslavia, ¿no? En las guerras de secesión yugoslava, las guerras civiles. Mi exdirector de tesis y amigo Javier Rodrigo
consideró como en juicio, como suele ser, que no era un tema que tuviera un buen nicho académico y que seguramente no tenía la capacidad de resonancia que podía, que me fuera bien a mí, quizás con a nivel profesional, personal. Y bueno, me recomendó este tema a través del caso español concretamente y nosotros lo que hicimos fue ya ampliarlo a todo lo que es el mundo francohablante. En la tesis lo que refleja eso es el mundo francohablante europeo más España y al final la tesis ha acabado recogiendo pues el mundo neerlandófono, Flandes, Países Bajos y después también Dinamarca y Noruega aparte. Y Alemania siempre en el centro, ¿no? Hmm. ¿Por qué escogimos este tema? Pues porque es un tema capital, es decir, mientras yo publicaba la tesis es un tema que sorprendentemente a veces pasa, que diferentes espacios, mundos, investigadores se suman a un tema en concreto que igual ha estado congelado durante mucho tiempo a nivel académico investigador. Y bueno, es una ventaja, es una suerte. Desde luego, mejor estar acompañado que solo, ¿no? En el estudio de un tema. Pero es una problemática valiosa porque yo creo que nos habla de cuestiones que son consustanciales a las humanidades, es decir, entre otras cosas, es el estudio de la tradición, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la tradición a lo largo de la historia? ¿Cómo la hemos definido? ¿Por qué? Es un tema clave porque ha movilizado los debates públicos sobre el pasado y sobre las identidades nacionales durante muchas décadas en Europa. Es decir, es que el colaboracionismo es realmente la puesta en cuestión y la crisis del ideal de la unidad nacional, que es sobre el que se forjan la construcción de los estados liberales en el siglo XIX, ¿no? Entonces, claro, es decir, la paradoja de que personas ultranacionalistas, como suelen ser bueno, como suelen ser, no, como son los fascistas, ¿no? La cultura política fascista es ultranacionalistas, y por lo tanto, supuestamente defensora de la soberanía nacional y de independencia del país al que representan a ultranza, es una paradoja. Obviamente tiene un sentido y tal y cual, y bueno, entrar en eso creíamos que era estimulante y que podría ofrecer muchas, bueno, es un cruce de caminos, ¿no? Al Hmm. final, y con eso un poco cerraría lo que es la respuesta, ¿no? Eh, nosotros, los humanistas y las personas que nos dedicamos a la historia en general, creo que venimos aquí un poco a responder las grandes preguntas sobre la naturaleza humana, ¿no? Y la vida en comunidad y las interacciones entre individuos. Eso es un poco cómo se dan y por qué, y qué grados de complejidad tienen y por qué. Y creo que era un laboratorio muy interesante, ¿no? Es un laboratorio muy interesante, es un tema que siempre va a estar abierto porque define un poco quiénes somos y a dónde queremos ir y por qué ¿no? Y quiénes queremos ser, ¿no? Es decir, eso es el problema del colaboracionismo. Es decir, colaborar con una potencia ocupante es como un anatema. Realmente además es un tema que está vivo, que cada vez que hay un conflicto armado, una ocupación extranjera, este tema se activa. Es decir, en Afganistán, en Irak, los últimos 20 años se ha visto muy claramente y esta gente, la gente que ha colaborado con la Alianza Internacional en Afganistán o con los anglo-estadounidenses en Irak y otros aliados menores, ¿no? Como la propia España en su momento con el Aznarato, pues han tenido muchos problemas. Y esto es un problema universal, constante a lo largo de la historia. No se inicia en la Segunda Guerra Mundial, pero sí que es verdad que la Segunda Guerra Mundial tiene esa potencia, ese influjo como momento partera o punto de inflexión de la historia europea, porque la Europa que vivimos hoy es el resultado de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ya empieza a ser el resultado de otras cosas, pero sigue siendo el resultado de los procesos que se activan en la Segunda Guerra Mundial. Claro, es un concepto que surge ahí. Es decir, hay colaboracionistas ya en las guerras napoleónicas, ¿no? Es decir, los afrancesados, por ejemplo, en España son colaboracionistas, en esencia, ¿no? Es decir, lo que consideramos un colaboracionista, que de hecho, además, el concepto en sí mismo, etimológicamente, se inventa para distinguirlo de colaborador, pues para Hmm. no darle contenido negativo a la palabra colaborador en sí mismo, ¿no? Porque el colaborador no es algo esencialmente negativo, ¿no? Entonces, colaboracionista tiene ese significado político de traidor, de persona que apoya a un ocupante, a una potencia extranjera en la explotación y ocupación de su país, pues claro, es un tema impresionante, es un tema apasionante realmente. Hmm. En el libro hay una cosa que me gusta mucho el enfoque que planteas, y es que normalmente cuando se habla de la Alemania nazi, sobre todo lo relativo al aparato de guerra, se suele pintar una imagen más bien de perfección, casi de reloj que funciona
de manera exacta y sin ningún tipo de problema. Y sin embargo en el libro hace referencia, aparte de al aparato militar, concretamente a la Operación Barbarroja, en la que hablas de manera improvisada de llevar las cosas. Luego eso lo extiende a la propia relación que había entre la Alemania nazi y estos colaboracionistas. Explicas que no era precisamente algo bien planificado, ni digamos que tuviera un único ideólogo en la Alemania nazi, sino que había distintas agencias y eso generaba sus problemas. Antes de entrar en esos problemas y tal, ¿cómo explica el contraste tan acusado que hay entre una idea de una Alemania nazi perfecta, por lo menos en lo militar y en general, con respecto a lo que luego nos encontramos cuando leemos esto? Es un tema impresionante, apasionante porque mm, nosotros, yo lo he dicho, esto sí que es verdad que lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo y me parece perfecto poder decirlo muchas, ¿no? Porque es importante. Nosotros no nos hacemos la idea hasta qué punto estamos bajo el influjo de los propios mitos que generan, digamos, determinadas culturas políticas o determinados proyectos, fenómenos, como puede ser el Tercer Reich, ¿no? Pero ya no es solo, o sea, el Tercer Reich obviamente es deudor también de toda la imagen estereotipada que existe de Alemania en sí misma. Lo que pasa es que en muchos aspectos es un paradigma y un intensificador, ¿no? Un paroxismo de los grandes tópicos sobre la cultura germánica, sobre el mundo alemán, el mundo de la eficiencia, el mundo del poderío, el mundo de, ¿no? En fin, el Tercer Reich tiene una maquinaria propagandística tan potente que aprovecha esa posición central, ese músculo cultural, ese músculo financiero, político, militar que tiene Alemania en el centro del continente, que lo tiene porque se lo otorgan también, lo tiene porque se lo otorgan en el sentido de que Alemania es un factor disruptivo en medio del continente, lo ha sido históricamente, y quizás hoy en día, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya no lo ha tenido de manera tan evidente, aunque ha habido momentos en los que lo ha vuelto a tener, como por ejemplo los años 90 que hablábamos antes, con la disolución yugoslava. Alemania vuelve a tener un papel complejo en la reunificación, vuelve a ser un factor disruptivo en Europa, etcétera. Pero es muy interesante porque nos pone ante la dimensión de hasta qué punto nosotros estamos influenciados por la propaganda, hasta qué punto nuestras visiones del pasado son el resultado de prejuicios, tópicos, mitos, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la maquinaria propagandística poderosísima que tuvo el músculo propagandístico del Ministerio de Goebbels, sobre todo, no solo, pero sobre todo lo que movió, ¿no? Es decir, desde Leni Riefenstahl hasta, ¿no? Pues lo que es Olimpia, el triunfo de la voluntad, hasta los grandes, el noticiero documental alemán, ¿no? La Deutsche Wochenschau, que es como el nodo alemán que se proyectaba en todos los cines de la Europa ocupada, mostrando los grandes triunfos militares y políticos de la Alemania nazi. Es decir, Alemania tiene un poderío tremendo, ¿no? Y lo proyecta y lo utiliza y lo magnifica y la propaganda en ese sentido muy efectiva, es muy efectiva. Incluso el caso de las Waffen-SS es muy sintomático, muy particular en este sentido. Es decir, las Waffen-SS, las SS armadas, ¿no? Es decir, las SS militares, que son unidades, digamos, puramente militares, de despliegue en primera línea y de combate, son el resultado de un mito también creado, es decir, supuestas unidades de élite, que de cierto modo sí que lo son, pero hasta cierto punto, es decir, convertirse en el paradigma de la eficiencia militar germánica cuando están plagadas de problemas gravísimos de funcionamiento por la propia juventud de sus componentes, que son más jóvenes que los de la Wehrmacht, que sufren peor, por ejemplo, el frío y las inclemencias y tal, eso está demostrado biológicamente, cómo estamos más capacitados a partir de los 28 o 30 años para someternos a determinadas condiciones y cómo eso aumenta las bajas en las Waffen-SS, por ejemplo. Sí, las Waffen-SS se han convertido en el paradigma de una de las unidades de élite militares y fruto de multitud de paradojas, es decir, el propio Estado israelí ha contribuido a ello en muchos aspectos, esto es algo que está trazado, ¿no? Y nos da una idea hasta qué punto, ¿no? Todos acabamos viviendo a través del mito, ¿no? Entonces, sí, la Alemania nazi, pues bueno, al final deja ser un país que una de las cosas que constata es la dificultad de llevar a cabo políticas imperiales. Es decir, para tú llevar a cabo políticas imperiales, ya entrando más en materia de lo que me preguntabas, necesitas especialistas, gente que conozca el idioma, gente que conozca las particularidades del país, gente que conociendo todas esas particularidades sepa aplicar políticas correctas para conseguir los objetivos que tú tienes de explotación de los recursos humanos, materiales, etcétera, y de dominio
de esos territorios concretos, esto es muy difícil. Esto lo han vivido, vuelvo a poner el ejemplo, como podría poner tantos otros, ¿eh? Podemos poner el ejemplo de Afganistán, podemos poner el ejemplo de Irak, podemos poner el ejemplo de Vietnam. Tenemos visiones muy erróneas de lo que supone llevar a cabo una ocupación militar con objetivos políticos y económicos, como los de la Alemania nazi, que básicamente eran someter o alinear las economías europeas a sus propios intereses, a su esfuerzo de guerra, y eso exige un conocimiento muy depurado del entorno, ya solo a nivel idiomático. Es que no sabemos lo precarias que son las políticas de dominación en este tipo de situaciones. Los alemanes, por ejemplo, en la ocupación del espacio balcánico, que es un espacio que conozco bastante, están aplicando tópicos y tradiciones del Imperio Austrohúngaro, que tiene una presencia secular en los Balcanes, ¿no? Es decir, su política es austríaca, antiserbia y pro-croata, por ejemplo, ¿no? De manera muy clara, o sea, pro-católica en este sentido y antiortodoxa y tal, ¿no? Y apoyándose también en los elementos musulmanes de los Balcanes porque son minoría, minoritarios y son correas de transmisión útiles en el territorio, etcétera. Es decir, vemos una continuidad pero que está basada en un tópico, en el prejuicio, ¿no? Entonces, bueno, y luego obviamente la dimensión policrática de la Alemania nazi, es decir, esto es un concepto que siempre está bien repasar o revisar. Los regímenes dictatoriales en general, pero sobre todo los fascistas de manera muy evidente, duplican, triplican y a veces hasta cuatriplican las agencias administrativas, pues por ejemplo las de representación exterior, las militares o las de las que se dedican a materias económicas, de explotación económica, etcétera, porque es una manera también de repartir el poder, de generar verdaderamente la ficción de que nuevos sujetos entran a formar parte de los marcos de toma de decisión y eso genera estructuras absolutamente corruptas. Es decir, la Alemania nazi, lejos de ser eficiente, es un régimen ultra corrupto, que se sostiene sobre una especie de caos calculado, por decirlo de alguna manera, que tampoco lo es, pero que se sostiene sobre el caos de que obviamente desmantela todas las estructuras de dominación previas existentes en Europa, los equilibrios políticos sociales existentes previamente en Europa, y se sostiene sobre eso, sobre la capacidad para someter, primero sobre el principio de divide y vencerás, ¿no? Dividir a los dominados e imperar sobre ellos, convertirse en árbitro en sus problemáticas. Y luego repartir entre tu propia gente, que esto, bueno, esto es tan viejo como el Imperio Romano o Alejandro Magno, si queremos, ¿no? Las políticas imperiales no han cambiado mucho en esencia desde entonces hasta ahora, es decir, siempre han sido igual. Se trata de repartir esferas de poder, primero dentro del propio país y después en las dependencias imperiales que vas ocupando. Aquí esto para el Ministerio de Asuntos Exteriores, esto para el Ejército, esto para las SS, esto para el partido. Y lo ves muy claramente, los regímenes de ocupación que Alemania establece en los diferentes países, no solo de Europa Occidental, sino también de Europa Oriental, que va ocupando son muy distintos en función de los intereses que tienen, los prejuicios raciales y culturales que tienen hacia aquellos países y obviamente la necesidad de repartir espacios, esferas de poder entre esas distintas agencias, el partido, las SS, el plan quinquenal de Goering, el ejército y la propia administración del Estado, ¿no? Y eso no quiere decir que donde tú le das el poder a unos, los otros no estén presentes, sino que los otros siguen estándolo también, tienen sus propias esferas de poder en los lugares donde domina otro, pero y al mismo tiempo intentan ganar nuevas esferas, desbancar a los que están arriba. Entonces, la Alemania nazi es un entorno caótico, muy difícil de entender y que dificulta mucho también el propio modus operandi de los colaboracionistas, que tienen que entender ese fenómeno, esa maquinaria extremadamente compleja que es el Tercer Reich y saber navegar en ella, ¿no? Y el éxito o el fracaso de los colaboracionistas va en función de la capacidad que tienen para leer las problemáticas y las particularidades de ese tipo de régimen político, ¿no? León Degrelle, ya hablaremos supongo en algún momento, es el paradigma de una persona que aprende a moverse en el entorno policrático de la Alemania nazi, que repito que es ultra corrupto justamente por ese reparto del poder competitivo, lejos de esa eficiencia germánica, muy lejos, es decir, el caso más evidente de ultra corrupción por poner uno que conocemos todos, que son todos, pero es el caso de Hans Frank, ¿no? El gobernador de la Polonia ocupada desde el 39 hasta el 45. Y que había, lo cito a él porque es muy famoso por la famosa novela de Philip. Joder, se me olvidó el nombre de él. Es La calle este oeste. ¿Cómo se llama el autor? Es fatal, no sé por qué se me olvida. ¿Cómo se llama? Philip Philip Sands. Sands. Philip Sands, exacto. Bueno, esa novela que se ha hecho tan famosa ahora y que además hay un documental en filming, porque justamente el autor viaja y habla mucho con el hijo de Hans Frank, el gobernador
de Polonia, de la Polonia ocupada, que fue ejecutado, fue ahorcado en los juicios de Nuremberg, condenado a la horca. Y lo explica muy bien, ¿no? O lo explica muy bien también este Curcio Malaparte, ¿no? En su famosa novela La piel, que es apasionante y que está basada en sus experiencias personales como reportero de guerra en la Europa nazi, ¿no? En los años 40. Entonces, bueno, es muy interesante el tema. Verdaderamente es apasionante hasta qué punto nuestras visiones son tópicas, permeadas por el mito y la leyenda, porque las visiones públicas del pasado tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con lo legendario, con la capacidad de mostrarte de una manera concreta y tener unos intereses tú como poder, o como poder constituido para hacerlo de esa manera, para buscar una imagen concreta de ti mismo, ¿no? Y proyectarla. Porque es una cuestión de prestigio político, controlar el relato, la narrativa, quién soy yo y qué puedo ofrecer. Y la Alemania nazi eso lo hizo muy bien, sobre todo hasta el año 41 tuvo un capital político militar que no nos hacemos a la idea de prestigio realmente en toda Europa, sobre todo entre las élites conservadoras, faltaría más, desde el espectro del centro hasta la extrema derecha, no solo obviamente restringido el fascismo estricto sensu, lo que consideramos fascismo como tal, ¿no? Entonces, Es sí. curioso, es curioso porque además mientras hablabas muchas de las cosas que decías que mostraban un poco el caos, que era el Tercer Reich, en la burocracia, la corrupción y demás, son tópicos que achacamos inmediatamente a la Unión Soviética. O sea que ahí hay una clara victoria de la propaganda nazi sobre la Unión Soviética. Totalmente, ¿no? Vamos a ver, cualquier sistema de dominación por esencia es corrupto, es decir, vamos a ver, esto es una cosa que a veces no somos capaces de ver con claridad. Pero hoy en día se ha trabajado muy bien ya, es decir, tenemos, yo mismo en el departamento, en la UAB, en la Autónoma de Barcelona, tengo compañeras y compañeros que trabajan justamente una cuestión capital, básica, que es cómo la corrupción forma parte de los sistemas de reparto de poder y de privilegios que permiten constituir los estados liberales europeos modernos del siglo XIX y que permiten generar adherencia a ellos. Sistemas de corrupción capilares, a veces a gran nivel, es decir, cómo permite cooptar a una serie de élites con tráfico de influencias, con información privilegiada sobre contratos, sobre subastas públicas, sobre acceso a recursos, etcétera. Es la forma en la que se constituyen los estados liberales modernos, porque son estados radicalmente nuevos, con un grado de poder inusitado hasta el momento, es decir, los estados en Europa, en el momento previo a la contemporaneidad, tienen muchísimo menos poder, por ejemplo, que una institución como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene una red asociativa mucho más tupida que los estados del siglo XVIII, por decir algo. Es por eso que los estados modernos burocráticos atacan primero a la Iglesia, con las desamortizaciones y demás, ¿no? Ya desde la época ilustrada, estoy hablando ya casi desde el siglo XVIII, porque verdaderamente consideran con buen juicio y razón, y luego por razones ideológicas también, que son competidores por la lealtad a esa futura ciudadanía, ¿no? Entonces hay que desmantelar esa red. Pero al mismo tiempo no tienen todavía esa capacidad de presencia pública, y para tener esa capacidad de presencia pública hay que conseguir que las personas que tienen las correas de transmisión del sistema de dominación, que son unas élites concretas, perciban como un beneficio apoyar ese sistema nuevo, ¿no? Y sí, efectivamente, la Unión Soviética es un sistema como cualquier otro sistema de dominación, y más todavía un sistema de dominación tan centralizado como es la Unión Soviética, donde todas las decisiones de gestión económica pasan a través de Moscú, el Gosplan, ¿no? Que es el que se encarga de coordinar cualquier aspecto, es decir, cuántas toneladas de trigo tienen que ir a cada ciudad, de dónde vienen, cuántos tornillos necesita esta fábrica que fabrica no sé qué y dónde tienen que venir. Claro, eso es un sistema que por esencia va a generar corrupción, es igual, tanto da que sea centralizado que descentralizado, pero es verdad que más todavía, ¿no? Pero es verdad que la Unión Soviética, una de las cosas, uno de los mitos que se generan en torno a la Unión Soviética, que no deja de tener razón, carta naturaleza, es que su disolución, su colapso, depende justamente de eso, del grado de corrupción imperante en el sistema, ¿no? Y sí, obviamente cuando tu sistema fracasa, pues obviamente estás expuesto a perder el relato. Lo que pasa es que la Alemania nazi tiene una... Igual que lo tuvo la Unión Soviética en su momento, lo que pasa es que hay mucho más en juego con la Unión Soviética, pero la Unión Soviética realmente plantea un problema, que es una alternativa realmente al sistema de dominación capitalista. Entonces, los ataques, digamos, a nivel narrativo, propagandístico, son mucho más duros. Y la Alemania nazi, sencillamente, es un régimen, bueno, es un régimen capitalista que viene a reordenar el capitalismo. Y cuando decimos reordenarlo, digo de manera casi eufemística, es decir, lo que viene es a reforzar las relaciones laborales, los sistemas de dominación,
el sistema de explotación, etcétera, ¿no? Entonces no es tan peligroso, ¿no? Y por eso también se han cargado mucho más las tintas contra la Unión Soviética, que es un sistema donde los medios de producción y tal están en manos del Estado, y un Estado que, eso ya son sus luces y sus sombras, pero es así, es un Estado obrero, es un Estado popular, proletario, ¿no? Es decir, dominado por un partido que supuestamente defiende los intereses de las clases populares. Otra cosa ya es sus cosas internas y sus historias varias, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente, la Alemania nazi ha sobrevivido mejor, ¿no? Como, pues precisamente porque bebe también de toda una tradición de un discurso nacional alemán. Es decir, es que lo vuelvo a repetir, pasa un poco como con el franquismo en España. Es decir, la Alemania nazi es como el paradigma, o sea, lo vivimos así o lo vemos así muchas veces a nivel del discurso público del pasado, ¿no? Es como la culminación de toda una tradición germánica en muchos aspectos, claro, obviamente negativos, ¿no? Y no solo, y no es culpa nuestra que lo veamos así, sino que es que la propia historiografía alemana lo vio en su momento así y dijo, porque las historiografías nacionales no suelen tener tendencias a ser autocompasivas y muy nacionalistas, o lo han sido históricamente. Y los alemanes, la historiografía alemana durante mucho tiempo construyó el mito del Sonderweg, ¿no? El Sonderweg es el camino particular, que es lo mismo que vemos en España, es decir, nosotros somos diferentes, por eso instituimos un proceso de exterminio de masas industrial y tal, y eso tiene que ir. Los historiadores alemanes, pues jodidos, como estaban viendo el mundo en el que habían vivido en los años 50, 60, decían, algo tiene que haber podrido en la cultura alemana para que hayamos llegado a hacer esto, ¿no? Cuando en realidad las sociedades matan con los medios que tienen, es decir, no quiere decir que, entendedme, que seas peor o mejor, sino que sencillamente matas con lo que tienes, haces eficiente el proceso, o más o menos eficiente en función de lo que tienes, es decir, obviamente Ruanda no puede matar, bueno, Ruanda, los Hutus no pueden matar a los Tutsis con cámaras de gas, pues porque no tienen esa capacidad tecnológica, lo hacen con ametralladoras y con los famosos machetes, ¿no? Que son casi más una imagen propagandística que otra cosa, ¿no? Para generar temor en el enemigo y en el mundo occidental, ¿no? Que es donde se proyectaban. Y lo mismo pasa en España, ¿no? No vas a instituir un proceso de exterminio de las izquierdas a través de las cámaras de gas, pues porque no es una potencia industrial, lo haces con potencia de fuego, con balas, ¿no? Y pasa lo mismo con España, ¿no? Vuelvo a repetir, la autocompasión de las historiografías nacionales tienden a ver la particularidad siempre, en lugar de ver la similitud, que es la norma, ¿no? En todo tipo de entornos. Entonces, España no es particular y una de las cosas que el libro también pretende poner de manifiesto es eso, que España está en un trazo temporal, espacial compartido con un entorno europeo, ¿no? Y que sus problemáticas son muy similares, de guerra civil, de exterminio del enemigo político, de guerra total, bueno, en fin, todo esto, ¿no? que aparece en el libro. Decía Miss Marple que todo el mundo es igual en todas partes. Entonces, Sí, un poco eso. de Eh, acuerdo, totalmente. precisamente una cosa que me gusta mucho del libro es eso, el cómo saltas de el caso neerlandés a España, luego Dinamarca, luego según un poco vas requiriéndolo para explicar ciertas cosas, vas entrando, vas penetrando en la vida en la vida privada de individuos concretos para explicar un poco las dinámicas generales. Entonces, ahí se explica muchas veces en un párrafo o en varias páginas, depende de lo que requería el caso, lo que requiere el caso, el cómo alguna persona concreta ha desarrollado todo su bueno, o sea, ha tenido un camino concreto que le ha llevado pues al frente oriental o a donde sea. Pero precisamente ahí voy yo ahora. Sé que es un poco lo que el libro en general recorre, pero aún así me da la sensación de que en la mente de muchas personas siempre está esa idea de qué lleva a un danés, a un noruego, a un balón o a un flamenco, qué lleva a introducirse en este tipo de dinámicas que le llevan a participar como soldado de una potencia extranjera que además tiene esta ideología. Es siempre, porque yo creo, y yo he sido el primero que le ha pasado, siempre que he pensado en la Waffen-SS, la idea imperante, me da la sensación, incluso entre muchos historiadores, es, bueno, esta gente está convencida. Todos los que iban a la Waffen-SS eran convencidos de la causa y por eso iban ahí. Sé que en el libro pues le das una vuelta a eso, pero no sé si brevemente quiere hacer algún apunte al respecto.
Sí, bueno, es interesante, es lo que os decía, ¿no? Un poco, es decir, lo interesante que nos proporciona el colaboracionismo es que es un escenario para el análisis de un problema esencial de la naturaleza humana y de la filosofía política, que es el problema de la tradición. ¿Por qué se da la tradición? ¿Y qué es la tradición? ¿Qué define la tradición? ¿Qué es? El salir por la tangente, digamos, abandonar a los tuyos por una agenda particular o colectiva diferenciada del resto, ¿no? Sí, es un problema interesante, ¿no? Entonces, ¿qué lleva a la gente a colaborar en la Segunda Guerra Mundial? Pues bueno, es que otra vez volvemos a estar en el campo del mito, un campo muy abonado de mitos, porque la visión que hemos tenido históricamente, que es la que comentabas tú, Juan, de, bueno, gente convencida, ideológicamente fanatizada, escapa mucho de la realidad de lo que fue esto. Pero esto ya no es que, no lo, que lo estemos descubriendo nosotros, los que nos dedicamos a estos temas ahora. Esto se sabe desde los años 40, es decir, la maquinaria judicial europea que se encargó de procesar y de depurar los delitos de colaboracionismo, las personas que colaboraron con la Alemania nazi en la ocupación de sus propios países y en su expolio económico, muy importante, porque sin ellos no se explica muchas de las cosas que pasaron en la Europa ocupada, por eso también es importante el tema del colaboracionismo. Tenían motivaciones múltiples y lo sabemos desde entonces, porque, como os digo, los aparatos judiciales tuvieron que indagar en qué perfiles había, qué tipo de personas fueron las que se encargaron de llevar a cabo estas políticas y por qué. Lo necesitaron porque lo tenían que depurar a nivel judicial y tuvieron que entender el problema. Y nosotros en muchos casos somos deudores de fantásticas investigaciones que son jurídicas, pero que tienen un pozo histórico, antropológico, sociológico, etcétera, de gran valor, que llevaron a cabo lo que digo, las maquinarias judiciales europeas del momento, ¿no? Entonces, los perfiles son múltiples. Estamos hablando de una Europa precaria que sigue arrastrando, ¿no? Como pasa hoy en día, es decir, las consecuencias de una gran depresión activada por una crisis económica de finales de los años 20, principios de los 30. Eso no se ha resuelto, no se ha resuelto a nivel global. Se resolverá en la posguerra, la gran crisis económica del capitalismo en estos años, que además viene agravada por las políticas, por las propias políticas de ocupación alemanas, que son propiciadoras de colaboración, por la precariedad que generan, por la ruptura de los equilibrios y de los escenarios y las coordenadas en las que los individuos saben que se mueven y cómo se mueven, cómo me tengo que mover para vivir. Eso cambia con la presencia de una potencia ocupante, además con la presencia, o sí, podríamos decir de manera más evidente, casi omnipresencia que tiene el poder ocupante en esos años en Europa. Entonces, la gente, eso es una de las grandes paradojas y desgracias de la ocupación, que genera, es propiciadora de colaboración, ¿no? Por la precariedad a la que da lugar. Es decir, vamos a ver, es algo tan sencillo como que se rompen mucho, digamos, los mecanismos, ¿cómo lo podríamos decir? A ver, para que se me entienda. Por poner un caso concreto, los franceses y los belgas francófonos, los valones, acaban en campos de los prisioneros de guerra, que se toman en la campaña de mayo y junio del 40, acaban en campos de prisioneros en los Stalag alemanes, que es como se llamaban, en el este de Alemania y en Polonia en general, que es donde estaban situados, toda la guerra. Vuelven con cuentagotas y en muy pocos casos, y por cuestiones políticas, porque los mantiene Alemania como rehenes, es una cosa que hace Alemania un poco pensando en, los tengo aquí, son un mecanismo de presión también sobre las autoridades colaboracionistas, por ejemplo la Francia Vichy, por decir algo, y al mismo tiempo es una manera de tener controlado a la población joven masculina en edad de llevar armas y así evito que estén en el monte, ¿no? Potencialmente. Claro, eso que provoca que se rompen, por ejemplo, los espacios de autoridad paterna, por ejemplo, en espacios familiares, que muchos jóvenes, quizás muchas veces arrastrados por las autoridades paternas asfixiantes o por la desaparición de esa autoridad paterna asfixiante, también en muchos casos, eh, opten por reafirmarse, digamos, generacionalmente, pero por una cuestión simplemente de edad, ¿no? Que sabemos que es tan importante a la hora de tomar ciertas decisiones. Además que hoy en día está demostrado biológicamente cómo el córtex y tal está mucho menos desarrollado y la percepción del riesgo es mucho menor antes de los 30 años, al menos la mayor parte de la gente, igual yo por ejemplo no, pero otros sí. A partir de los 30 años la percepción del riesgo y del peligro cambia, ¿no? Es decir, por un tema biológico, de estabilización de la propia especie, de temas reproductivos, biológicos, etcétera. En fin. Eso por un lado, el ansia de aventura, el deseo de escapar, de ambientes opresivos, de lo local, bueno, después la presión de grupo entre esos jóvenes muchas veces. Si saliste mis dos colegas y yo soy el tercero o el cuarto y yo no voy, pues no voy a poner en cuestión mi masculinidad por eso, ¿no?
Entonces, al final, también eso arrastra. Luego está la gente que va por cuestiones económicas. Hay gente que va por lo que decíamos, la precariedad que genera, ya no solo es una precariedad social, cultural, sino que es una precariedad económica que genera la ocupación. La paga alemana es altísima para las condiciones de la Europa ocupada, ni os explico, cobrar la paga alemana es un privilegio. En la España franquista de la posguerra es total. Cobrar en marcos alemanes, la presencia en la división azul es un lujo. Es un lujo y es lo que lleva a mucha gente a alistarse. Eso también. Está la gente que se dedica profesionalmente a la guerra, que es muy interesante. Nosotros, Miguel Alonso y yo, mi colega Miguel Alonso y yo, nos hemos dedicado mucho a analizar eso, de cómo hay trayectorias individuales que van pasando de conflicto en conflicto. Es decir, mucha gente que está en las Waffen-SS está en la Guerra Civil Española, pero de la Segunda Guerra Mundial pasarán a Indochina, por ejemplo, en los años 40-50, con la Legión Extranjera Francesa, que se nutrirá muchísimo de antiguos voluntarios de las Waffen-SS y sobre todo de alemanes. La mayor parte de la gente que cae en Dien Bien Phu, en la última derrota de los franceses en Indochina, o la derrota decisiva de los franceses en Indochina en el año 53-54, son alemanes. Es decir, la Legión Extranjera Francesa me parece que en ese momento está compuesta en un 50% de alemanes. La Legión Extranjera Francesa es una caja de resonancia para muchas cosas, ¿no? Igual que en la posguerra mundial está dominada por alemanes, en la Segunda Guerra Mundial está dominada por republicanos españoles, en la misma proporción, ¿no? Entonces la guerra se convierte en un espacio de supervivencia para mucha gente. Y luego, claro, obviamente, estaba hablando de muchas casuísticas, pero obviamente sí que el componente ideológico está, pero normalmente nunca supera un 50% de los contingentes de cualquier espacio y unidad nacional que nos centremos. Y esto es interesantísimo. Es interesantísimo porque nos habla justamente de, bueno, antes tú lo hablabas, ¿no, Juan? Es un micromundo, es decir, las propias, el colaboracionismo lo es, y las unidades militares, que es lo que llamaríamos el colaboracionismo militar, que va mucho más allá de las unidades famosas que luchan en primera línea. Luego hay unidades de retaguardia, la organización TOT, el NSKK, que son organismos que se dedican a la construcción de infraestructuras militares, a la escolta de convoyes de abastecimiento que van armados en retaguardia y cometen crímenes de guerra igual. Vamos, es decir, franceses que combaten en unidades de primera línea hay 12.000, pero que están en unidades alemanas ahí hay cerca de 40.000, en unidades militares o paramilitares, ¿no? Esto no aparece en el libro y esto, bueno, en fin, es una limitación que tiene también por la problemática del propio objeto de estudio, ¿no? Algún día, pues bueno, alguien se dedicará a ello o ya lo contaremos o lo que sea, pero el problema tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Y bueno, son micromundos otra vez, ¿no? Es decir, las unidades militares y paramilitares del colaboracionismo militar son reflejos de la complejidad de las sociedades que las generan. Igual que lo es un ejército de masas, igual que lo es la iglesia o las iglesias de cada comunidad nacional y tantas otras cosas. Es decir, tenemos que intentar empezar a entender y empezar a saber explicar a la gente que le interesa la historia, que cada vez es más, o que siempre ha sido mucha, por suerte, que la historia es necesariamente compleja, no puede ser de otra manera, lo es. Y que se tiene que entender desde ese punto de vista, de que es compleja, ya está a punto, de partida lo es. No hay blancos y negros, punto, se acabó. Hay gran cantidad de matices y colores, una paleta de grises inmensa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que intentar explicar a la gente. Y es difícil, ¿no? Es el gran reto. Y claro, nosotros caemos bajo el influjo, y aquí con eso cierro un poco la intervención. Os decía que tiene mucho que ver con el mito. Sí, ¿por qué? Porque las unidades de voluntarios europeos que combatieron en el frente oriental están dominadas por una narrativa de la extrema derecha que la construye para autolegitimarse en la posguerra y en la Guerra Fría. Es decir, es que la gran narrativa sobre la que se reconstituye la extrema derecha europea en la posguerra y en la Guerra Fría es la de nosotros fuimos primera línea de combate contra el comunismo y ahora se demuestra que teníamos razón. Porque Occidente está luchando contra la Unión Soviética, está en una guerra fría contra la Unión Soviética. Es la manera en la que intentan recuperar prestigio, recuperar espacios públicos, recuperar presencia pública, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacen? Capitalizar la experiencia de esas unidades de combate que fueron extremadamente complejas, con multitud de casuísticas. En el caso español, por ejemplo, lo sabemos muy bien, en la División Azul, cuánta gente hubo de izquierda republicana de la izquierda republicana española que fue allí a purgar pecados familiares o sencillamente a sobrevivir, a escapar de una España muy difícil, ¿no? En ese momento. Y conscriptos, que también los hubo, es decir, que son unidades también disciplinarias de conscripción. Sí, hay, por ejemplo, en el caso de la División Azul, muy evidente, ¿no? Cataluña, por ejemplo, tuvo muchísimos, o sea, se intentó aportar voluntarios porcentualmente, ¿no? Es decir, según las regiones, que estuviera bien representada cada región. Pues Cataluña es un caso muy sintomático porque hay muchos problemas para captar voluntarios catalanes. Y entonces lo que se hace es captarlos directamente en los cuarteles de ejército español, ¿no?
es muy interesante ver qué regiones y por qué aportan a la División Azul, ¿no? Pues un caso muy concreto es el de Murcia o el del País Valenciano, donde hay muchísima gente que va a la División Azul, justamente porque son las últimas regiones ocupadas por el ejército franquista y tienen que hacer méritos, ¿no? Muchos son porque son gente verdaderamente de extrema derecha y otros sencillamente porque tienen un pasado familiar que dices, hey, tío, esto hay que borrarlo como sea. Y la División Azul es una oportunidad, ¿no? Entonces, la extrema derecha tuvo la capacidad para verdaderamente monopolizar el discurso de unidades que tuvieron una complejidad social altísima porque le interesaba y porque tenían el músculo y la maquinaria y el interés para hacerlo y lo hizo. En el caso de División Azul es muy evidente. O sea, hoy en día hay una serie de apologetas, defensores o guardianes de las llaves de la División Azul. Son hijos de, nietos de, gente que sigue estando en el entorno de Vox y toda la extrema derecha y demás morralla. Bueno, que son guardianes de esa memoria de la División Azul pura, ideológica, de la revolución pendiente falangista, de no sé qué. Además, lo convierten en una especie de espacio de las grandes esencias del fascismo que nunca se pudo llevar a cabo, ¿no? Y que fue traicionado por el franquismo incluso, ¿no? Pero esto pasa en toda Europa, porque se considera que la deuda, el tributo en sangre que se ha llevado a cabo es suficientemente valioso como para reivindicarlo, ensalzarlo y evitar que haya fisuras en el hecho de que alguien no se entregara o no sacrificara su vida por otra cosa que no fuera la defensa de la civilización occidental frente al comunismo, ¿no? Otra vez somos víctimas de los mitos y de mitos que han sido reforzados por la extrema derecha. Eso tiene mucho que ver también, obviamente, con que en ciertos momentos, sobre todo en la Guerra Fría, la agenda historiográfica no tenía mucho interés por estos temas. Había otros temas que preocupaban más. Entonces, estos fenómenos históricos importantes caen en manos de los apologetas y tienen la capacidad de monopolizarlos, ¿no? Hoy en día, pues bueno, tenemos que luchar contra esos mitos que han construido ellos. Hay una cosa que es con respecto a la gente que iba convencida, lo que has comentado antes, que rara vez superaba el 50%, que de hecho las cifras que se arrojan en el libro son bastante menores en casi todos los casos, pero destacan algunos sitios. Y te quería preguntar por el caso flamenco en irlandés, en el que la adhesión ideológica era mayor, el porcentaje de personas que fueron a estas unidades de colaboracionistas fue mayor en el caso de los convencidos, las personas que eran cercanas ideológicamente. Pero también, aunque en este caso te lo pregunto el por qué de repente en esos dos territorios, y de hecho generando el problema, que Bélgica estaba dividida como en la parte, como siempre lo está, ¿no? En la parte valona y la parte flamenca, no fue la misma la respuesta hacia estas unidades, pero también quería unirlo con el qué hacía la Alemania nazi con estas unidades, porque hacía un proceso de lo que le llamas regermanización. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a ver. El caso flamenco es un caso muy interesante porque es un... vamos a ver la autopercepción que tiene de sí mismo y la realidad, al final histórica, porque al final no es tanto lo que somos como lo que creemos que somos en la vida. Es un principio importante a la hora de estudiar el pasado y la vida de los seres humanos. Hay una parte de la comunidad flamenca neerlandófona en Bélgica, ¿no?, que se percibe a sí mismo como un pueblo sin Estado. Realmente lo son, es decir, bueno, sin Estado, entiéndase, claro que tienen un Estado, tienen el Estado belga, pero que consideran que es un Estado privativo de ellos, ¿no?, y que aspiran a tener ese Estado. Bélgica en ese momento es un Estado francófono, unitario y gobernado por élites francófonas, ¿no? Es decir, no quiere decir que no pueda haber flamencos en la estructura del Estado belga, pero si son neerlandófonos tienen que hablar francés y tienen que adaptarse a los usos y costumbres de ese Estado, ¿no? Entonces esto genera una situación paradójica porque primero genera todo un ámbito comunitario, político, social, propicio a la colaboración que viene ya de la época de la Primera Guerra Mundial. Es decir, hay una tradición ya de apoyo alemán a la comunidad francófona como una manera de, primero, romper la unidad del Estado belga como forma de dividirlo y forma de dominarlo, favoreciendo a los francófonos, que son la comunidad obviamente más perjudicada por toda la construcción del propio Estado liberal belga, lo son de manera muy evidente,
son la población inmigrante, son la población precarizada, son la población que trabaja en las fábricas de manera mayoritaria, que migra desde el norte al sur para trabajar en las cuencas mineras de Charleroi, las zonas textiles y tal, la industria textil belga y tal. Y eso lo aprovechan. Los alemanes, como os decía antes, las tradiciones de las políticas imperiales, o sea, las políticas imperiales no se inventan ex novo, es decir, vienen de muy lejos. En el caso alemán, Alemania ha hecho una guerra mundial 30 años antes y lo que está aplicando en Bélgica es exactamente lo mismo que aplica 30 años antes. En la Segunda Guerra Mundial aplica el mismo principio, que es la Flamenpolitik, la política flamenca, ¿no? Entonces, para los flamencos ya no es un tema de colaboración, es un tema de patriotismo. Lo es para todos los colaboracionistas ideológicos, ojo, ¿eh? Esto lo quiero dejar muy claro. Pero los flamencos tienen ese subterfugio y lo tendrán, y la comunidad colaboracionista política o ideológica de Flandes tendrá muchos menos problemas en la posguerra para aspirar a acceder a la respetabilidad de lo que lo tendrá un francés o incluso un neerlandés o un noruego o un danés. ¿Por qué? Porque su comunidad los percibe como héroes, es decir, una parte de ella, entiendas, es que no quiero generalizar. Lo percibe como héroes en el sentido de que dicen, bueno, es que hay gente que se ha sacrificado por la independencia del país, es decir, ellos tienen muy claro, como lo tiene cualquier colaboracionista, pero ellos en el caso concreto lo tienen muy claro, que yo estoy colaborando con la Alemania nazi porque aspiro a construir un Estado propio y mi única manera es aprovechar el marco de oportunidad abierto por la Alemania nazi en la ocupación de mi país. Porque además los nazis, los alemanes en este caso, decir nazis está mal porque hay alemanes que no son nazis, es decir, no militan en el partido nazi, ¿no? Esto es importante, siempre se lo digo a los chavales en la universidad. No utilicemos como sinónimos las cosas, ¿no? Que no quiere decir que sea menos nazi, ¿no? En cuanto a sus praxis, un alemán que no tiene el carnet del partido, pero para entenderse. Entonces, los alemanes, en ese sentido, lo tienen muy claro, están aplicando, ya digo, políticas de continuidad, ¿no? Eso es una de las cosas que explica, quizás mayor. También muy conflictivo, ojo, porque, es decir, hay mayor quizás predisposición de los flamencos a colaborar, pero eso empuja también a los propios francófonos belgas a colaborar. ¿Por qué? Porque en cuanto perciben los espacios, digamos, sobre todo, estamos hablando de espacios ideologizados, ¿no? Espacios políticos ideologizados, o afines, o identificados con el proyecto del nuevo orden del fascismo europeo. Al final acaban colaborando también los francófonos, y esos son los principios de la política alemana, es decir, si yo acabo favoreciendo a unos, de alguna manera empujo a los otros a hacerse valer, a que tengan que colaborar más para visibilizarse, para no quedarse atrás, para no convertirse en parias, en gente marginal en el nuevo orden, ¿no? Y eso es una de las cosas que explica, por ejemplo, la opción que toma de León de Grell y el rexismo en la Bélgica ocupada por la colaboración total, es decir, colaboración sin restricciones. Someterme a los intereses y a los deseos de los alemanes absolutamente, totalmente, ¿no? Es la manera de hacerse valer, ¿no? Y eso genera, ese principio del divide et impera genera también competiciones entre los propios colaboracionistas, ¿no? En entornos nacionales y en entornos políticos. Los neerlandeses, los neerlandeses también tienen bueno, son el colectivo de Europa Occidental que más voluntarios entrega a la causa alemana, y eso es muy significativo en un país pequeño. Hay que medirlo en términos de millones de habitantes que tiene cada país. Los Países Bajos de la época deben de tener, ahora hablo de memoria, pero yo creo que si no voy mal, unos 10 millones de habitantes, como mucho 12. Como mucho 12. Están entregando, si no recuerdo mal ahora, voluntarios que combaten en primera línea, hay unos 25.000. Es la mitad de lo que entrega la España franquista, con un régimen completamente favorable al nuevo orden, con todo el mecanismo del Estado participando en el reclutamiento de voluntarios. Ya no solo del Estado, o sea, hablo del Estado con el ejército, falange, etcétera, todo el mundo trabajando, toda la estructura de dominación trabajando para nutrir de voluntarios la División Azul. Esto no pasa en los Países Bajos y claro, la pregunta es ¿por qué en los Países Bajos concretamente, ¿no? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con la presencia que tiene el fascismo en cada entorno. Es decir, hay lugares en los que el fascismo es más poderoso, hay lugares también, o sea, tiene más presencia, tiene más espacio público, por decirlo de alguna manera. Los nazis holandeses tienen un techo, digamos, de militancia de unos 100.000 militantes en el año 40. Es mucho, es muchísimo. Y no tiene más porque el Estado neerlandés pone muchas trabas al crecimiento del fascismo neerlandés en su momento, ¿no? Prohibiendo el funcionariado militar, las iglesias católica y protestante después también prohíben a sus fieles militar estos partidos a riesgo de que no se les administren los sacramentos.
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un Estado que apuesta muy firmemente por deslegitimar y negar todo tipo de respetabilidad al fascismo local, que es una cosa interesante, es algo que, por ejemplo, no pasa en España, ¿no? Por las condiciones de la guerra civil y tal. Entonces, bueno, yo creo que tiene mucho que ver con los nichos que tiene el fascismo en cada territorio, es decir, y también con las tradiciones de cada país, es decir, por ejemplo, para los neerlandeses, la percepción de Alemania en general, históricamente, no es tan negativa como la que puedan tener los franceses, y eso también explica en buena medida la manera en la que se constituye el ultranacionalismo francés, el propio fascismo francés en este caso. Es por oposición a Alemania, obviamente. Una de las cosas que reivindica el Estado francés y que reivindica también el fascismo francés es reforzar la defensa nacional frente a la amenaza alemana, claro, obviamente. Entonces, claro, Francia, que es un país mucho más grande, entrega muchos menos voluntarios. Y eso tiene mucho que ver con la tradición de enfrentamiento secular, bueno, a menos de décadas, ¿no? Que mantienen Prusia primero y Francia y después Francia y Alemania, ¿no? Durante muchas décadas. Bueno, son muchas las casuísticas que confluyen en todo esto, pero no hay que perder de vista, y eso es lo que quería decir, que antes se me ha ido de la cabeza, que los colaboracionistas lo son a costa de muchos quebraderos de cabeza, y esto no significa tampoco blanquear a esta gente que siguen siendo lo que siguen siendo, ¿no? Ultranacionalistas, radicales, traidores, desde luego lo son, y propiciadores del expolio de sus propios países a manos de la Alemania nazi. Esto lo quiero dejar muy claro. Pero no son meros títeres, es decir, es que el problema del títere lo tenemos muy errado en la mente, ¿no? O sea, son personas y proyectos políticos que tienen una agenda propia y que luchan por ella y que colaboran con la Alemania nazi porque creen que es la mejor manera de promover su propia agenda política, colectiva e individual. Porque luego están todos los arribistas que colaboran porque esperan ascender socialmente, porque consideran que Alemania va a ganar de manera inminente la guerra y aspiran a tener cargos en la policía, cargos en la administración y piensan que colaborar es la mejor manera de hacerlo. Esto es otro factor importante que está ahí. Entonces, y la gente que es ideológicamente convencida, esto es importante tenerlo en cuenta, en el año 40, que es cuando se ocupan los países que yo trabajo en el libro, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia, hay mucha gente que justamente por ese ultranacionalismo, en el momento que ven que sus organizaciones van a colaborar o colaboran, salen del partido y entran muchísimos arribistas en el año 40. Gente que, lo que os decía, ¿no? Aspira a promover sus propios intereses personales y que, como pasa en España en el 36 igual, ¿no? Que se suma a Falange mucha gente, a veces por convicciones ideológicas y radicalización, pero muchas otras también por ascender socialmente sus entornos locales y comarcales, ¿no? Y a los colaboracionistas les cuesta grandes quebraderos de cabeza, porque los alemanes los desprecian constantemente, es verdad. Esto es otro mito de la extrema derecha europea. Antes me hablabas de eso, Juan, y con eso acabo un poco esta intervención. Aspiran, supuestamente, la Alemania nazi aspira a construir un gran Reich germánico, es decir, un Estado unitario germánico que reúna a todos los pueblos de habla germánica, desde su paradigma de raza, obviamente, germánica, bajo un mismo Estado unitario gobernado desde Berlín. Y eso es uno de los grandes mitos de la extrema derecha también, europea en la posguerra, es decir, que la Alemania nazi fue un precursor de la Unión Europea, de la OTAN, con sus ejércitos multinacionales, etcétera, que es una cosa absurda, ¿no? Y que en el libro se pone bastante manifiesto hasta qué punto sufren vejaciones, maltratos, son víctimas del supremacismo nacionalista alemán. Es decir, muy lejos de que toda la élite nazi o del Estado alemán del momento fuera germánica o progermánica o pangermánica, es más bien ultraalemana, ¿no? Ultranacionalista alemana. Y eso determina las percepciones que tienen de los colaboracionistas, que supuestamente son hermanos raciales, ¿no? En este caso lo que decimos, daneses, suecos, noruegos, neerlandeses, flamencos, que sufren multitud de vejaciones. Incluso los alemanes étnicos de toda Europa central y oriental, los famosos Volksdeutsche, sufren todo tipo de vejaciones, maltratos, ¿no? Pues son tratados como seres inferiores, germanos de segunda o tercera. Y esto rompe otra vez hay muchas quejas, vamos, es que es impresionante verlo. Realmente rompe esa idea de la unidad germánica, rompe esa idea de la solidaridad de los pueblos germánicos, que son mitos que genera la Alemania nazi, ¿no? Y que los generó muy poderosamente a nivel propagandístico, ¿no? La cruzada europea contra el bolchevismo, la unidad de los pueblos europeos contra la Unión Soviética, etcétera, que no está, ¿no? Entonces, bueno, son... Pero sí, efectivamente hubo políticas, o la aspiración era
de alguna manera, y eran muy conscientes, el propio Himmler, ¿no? Que es el gran defensor de ese proyecto, el jefe de las SS y la policía, era muy consciente de las limitaciones que tenía. Es decir, de alguna manera él creía que existía una raza germana y que debía de estar bajo un mismo estado, una misma autoridad, pero era consciente de que había que llevar a cabo políticas proactivas, muy sutiles, complejas, para intentar atraer, despertar la conciencia nacional de esos germanos y la adherencia al proyecto unitario que él aspiraba a construir, ¿no? Y por eso se habla de regermanizar, no por otra cosa. Es decir, porque lo que se está intentando es eso, volver a devolver a esa gente, a esas comunidades raciales, la unidad, la idea de que pertenecen a un tronco común, ¿no? Y claro, obviamente es muy difícil.